tenemos invitados a nuestros amigos Juan Carlos Cárdenas, director de Océanos, Lucio Cuenca, aquí estábamos preparando la garganta para el lunes. ¿Aló? Tampoco suena. Pero se escucha bien de atrás, me imagino, ¿sí? Lucio Cuenca, director de Olca. Son amigos nuestros, conocidos ya de muchos de ustedes, y los vamos a dejar con una exposición de 20 minutos cada uno, el tema evidentemente relacionado con el extractivismo y cómo lo relacionamos con una nueva constitución, y después de la exposición de 20 minutos de cada uno de ellos, la participación, las dudas, las preguntas del público, unos 15 minutos más. Entonces, ¿cuál de los dos va a empezar? Luis Caballero. ¿Se escucha? Sí. Volver a reiterar lo feliz que estamos acá de estar en compañía de todos ustedes, también de Lucio y de la invitación del foro. Y señalamos que cuando llegamos aquí al local, la primera canción que escuchamos es una canción de Daniel Biglietti, Canto a mi América, y que un poco expresa lo que ha sido el extractivismo en la región y su impacto, tanto desde el punto de vista social, humano, ambiental. Y es importante señalar que el patrón extractivista impuesto en nuestro país y en América Latina en su conjunto proviene de procesos coloniales y neocoloniales instaurados desde el siglo XVI, en que nuestros territorios, nuestros recursos naturales, nuestra población ha constituido una fuente de recursos al servicio y las necesidades de las metrópolis y centros de poder colonial. Eso en términos estrictos no se ha modificado grandemente a la fecha y que ha permitido la creación del sistema capitalista global. Es importante señalar que el saqueo de nuestros recursos en América Latina, la plata, el oro, en base a la explotación de la mano de obra indígena, permitieron la acumulación de riquezas monetarias en Europa, que fue fundamental para el comercio mundial y financiar la conquista y dominación de otros pueblos. Desde ese momento, la relación colonial de dominación y dependencia y también la creación de la relación de centro-periferia, donde están nuestros países, ha sido implementada y continuada por los estados-nación, incluso estados que hoy día se denominan como plurinacionales, también son parte de esta visión extractivista, en los cuales sus élites y digamos su casta política, militar y financiera presiona con la idea de progreso, desarrollo y crecimiento. Esto ha sido fundamental para poder dar forma al ciclo de acumulación capitalista por el saqueo de nuestros territorios y nuestros recursos naturales, los cuales van acompañados del accionar de los estados a través de facilitar y permitir la expropiación de bienes comunes como el agua, la biodiversidad tanto acuática como terrestre, las funciones que dan los ecosistemas como ponte el aire. Importante señalar que el aire también está privatizado en nuestro país, ya que existen bonos transables de contaminación, ¿sí? Hasta el aire, nuestros pulmones ya han sido privatizados, y también los impactos desde el punto de vista de contaminación. Después de la Segunda Guerra Mundial se constituye el sistema de Naciones Unidas, que establece un nuevo orden internacional, donde Estados Unidos asume una posición hegemónica en lo económico, en lo financiero y en lo militar, que son ratificados por los denominados Acuerdos de Bretton Woods. Ahí se crea la arquitectura financiera y comercial que nos rige hasta el momento: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y posteriormente la Organización Mundial de Comercio. Es los mecanismos que permiten el funcionamiento de este sistema extractivista y extiende la supremacía de Estados Unidos hacia América Latina. Operó inicialmente en la década de los 50, que se empieza a implementar este sistema, a través de los estados latinoamericanos que tenían problemas en su balanza de pagos. Y en los 80 se inicia un proceso de préstamos y créditos internacionales a los países, pero se le imponen la aplicación de políticas de ajuste estructural que integra y subordina la economía de nuestros países en América Latina al orden económico internacional. Eso se denomina el Consenso de Washington, que nos rige hasta este momento. Esto coincide en la década de los 80
finales de los 70, primero con la existencia de una serie de dictaduras en toda la región, y que a través de ello, en los 80, en el caso de Chile, se realiza la privatización de los recursos agua, salud, educación y la empresa del Estado, asociado a los procesos de desregulación y flexibilización del trabajo, de la regulación de medio ambiente, de salud y de previsión. Es importante señalar que desde la década del 90 hasta el presente, nuestra casta política y los gobiernos democráticos que hemos tenido han legitimado totalmente la integración de Chile al mercado mundial. Y eso se ha traducido, en el caso de nuestro país, en la firma de más de 24 acuerdos de libre comercio y tratados comerciales con bloque económico, denominados de complementación y asociación económica. Y ahí destacan, por ejemplo, el vínculo que tiene Chile en lo comercial con Estados Unidos, México y Canadá, con la Unión Europea, con Europa Oriental, Nueva Zelanda, China, India, Corea del Sur, países árabes, bla, bla, bla. Y el día de ayer, la presidenta Bachelet aprovechó de pasadita iniciar los procesos de acuerdo de libre comercio con Turquía. Así que el modelo sigue activamente implementándose y integrando nuestra economía a las necesidades y demandas de los mercados internacionales. Y aquí hay una cifra escalofriante. Chile oficialmente tiene aproximadamente 17 millones de habitantes. Eso está en duda por el tema del censo fallido. Pero digamos 17 millones de habitantes escépticos, viven en Chile. Pero eso desde el punto de vista de los recursos naturales y el medio ambiente, eso no es verdad. Porque viven en nuestro país 4.000 millones de personas. Esa es la cifra de consumidores de los productos de exportación de nuestro país. Y minería, la parte forestal, agricultura de exportación, pesca, que en un 90% van destinados a los mercados internacionales y a estos 4.000 millones de consumidores. Para partir señalando que los acuerdos de comercio con China, la India, son de respetar en cuanto al volumen de consumidores. En el mundo somos 7.000. Imagínense. Entonces, este pequeño país, aquí al lado nuestro, hay 4.000 millones de personas que no vemos, pero que consumen agua, por ejemplo, y uno explica ahí el nivel de deterioro de los recursos naturales de nuestro país, sometido a un nivel de utilización, pero brutal, para satisfacer la inserción de Chile en el mercado internacional. Y la base de todos estos recursos de exportación chilenos es el agua. La minería básicamente necesita recursos de agua para poder producir. El tema de la exportación frutícola, vino, celulosa, qué decir de los salmones. La base del agua. Este es un país exportador de agua en cantidades ni siquiera imaginadas. Es interesante señalar que en todos estos acuerdos de libre comercio y de integración al mercado mundial de Chile, los acuerdos todos señalan primero la eliminación del papel regulador del Estado en la economía nacional. Esa es una exigencia para permitir que funcione este sistema. Segundo, la transferencia de las decisiones clave al mercado. Y luego lo vamos a ver cómo esto está funcionando brutalmente en el sector pesquero y de salmonicultura. También que el Estado hoy día garantiza no los derechos de la ciudadanía, sino que los derechos de los inversionistas y el capital internacional, mediante un conjunto de actos legislativos, judiciales y administrativos que protegen los derechos de estos inversionistas internacionales. Y nosotros hemos visto en el estudio, por ejemplo, para recuperar las pesquerías nacionales, que no se puede hacer, salvo que el Estado expropie a los que recibieron gratuitamente la propiedad de los recursos pesqueros hace 1 año y medio y les pague lo que se llama lucro cesante, hasta el último pez que hubiesen extraído de nuestro mar, lo cual eso es inviable. Pero eso está acordado dentro de estos acuerdos internacionales y el Estado, al día de hoy, el gendarme que vela por los intereses de los inversionistas internacionales y no de la ciudadanía chilena, ¿ya? Es importante señalar como un ejemplo brutal de esta nueva arquitectura en América Latina, en América del Sur, el denominado la Infraestructura de Integración Regional Sudamericana. Se denomina IRSA, el que están asociados 12 países de Sudamérica. Está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y está legitimada por el Foro Técnico de UNASUR.
infraestructura de integración regional sudamericano permite vincular a todos los países del Océano Atlántico hacia el Océano Pacífico para permitir la salida de recursos naturales hacia el mercado de Asia-Pacífico. Y este es un conjunto de vías tanto camineras terrestres como fluviales que atraviesan del Atlántico al Pacífico en América del Sur. Esta es una plataforma que consolida las actuales políticas extractivistas en América del Sur y vinculan los enclaves extractivistas de materias primas como minerales, petróleo, forestal, pesca, con los centros a su vez que contribuyen con energía hidroeléctrica, termoeléctrica o solar. Y uno se da cuenta de la cantidad de megaproyectos que se realizan y se integran para permitir la extracción de los recursos primarios, materias primas, hacia el mercado de Asia-Pacífico. Esta situación genera una nueva territorialidad en nuestro país. Hay que empezar a olvidarse de esa visión de nuestro país geográfica, cada región con sus comunas. No, esa es la descriptiva pasiva. Esta nueva territorialidad está ligada a la dependencia que tiene cada región de nuestro país con sus recursos mineros, agrícola, de pesca, forestal, de agricultura, con la demanda de los mercados internacionales. Y ahí uno entiende por qué se debilita el papel de los estados. Es decir, ahora cada región, Aysén, Chiloé, Magallanes, se vinculan a través de sus recursos con los mercados internacionales directamente, con sus necesidades, con sus requerimientos. Y también eso explica, más adelante lo vamos a ver, los impactos que están teniendo, lo que sucede fuera de Chile con las economías locales o nacionales. El caso del cobre, la caída por la menor demanda china, el impacto que está teniendo y va a tener, explica un poco esa situación. Hoy día, en estos enclaves extractivistas en nuestras regiones, los recursos no producen valor de uso para sus comunidades, sino que valor de cambio como mercancía en el mercado internacional. Es un elemento muy importante de transformación. Ahora, este sistema extractivista está haciendo crisis por problemas de sobreexplotación de los recursos, especialmente en el caso nuestro, los recursos pesqueros, 65% de ellos están sobreexplotados y colapsados, a pesar de eso se les sigue extrayendo. También con la crisis hídrica, que es un elemento clave en esta situación de colapso de este modelo, los temas de contaminación y su impacto sobre las comunidades locales. También es importante, como señalaba, que nuestros territorios ahora están sujetos a las fluctuaciones internacionales. El valor del cobre, cuando estaba a $4 la libra, el proceso de expansión, el Estado recibía cantidades de plata ingentes, las cuales en un porcentaje importante desaparecieron, estamos viendo dónde quedaron, y hoy día que está luchando por un precio de $2.3 la libra, y se señala que vamos a entrar de dólares la libra de cobre, y vamos a entrar a muchas empresas que van a empezar a producir, sus costos de producción van a ser mayores que los costos de venta, por tanto van a tener que cerrar. Ya hay 4.000 despidos en carpeta de trabajadores mineros por esta situación y el cierre de aquellas empresas medianas y algunas grandes, ¿ya? También esto tiene un impacto en las arcas fiscales, derechamente. ¿Sí? Lo que pasa fuera de nuestro país, en China, impacta a lo que sucede con nuestras políticas de financiamiento de educación, salud, previsión. Y eso también va a tener implicancia desde el punto de vista de la situación política social en los próximos años, ¿ya? Todos los ámbitos de nuestra vida están condicionados por los procesos que ocurren fuera de nuestra frontera. No hay que olvidar que el 87% de la economía chilena es exportación de recursos naturales con poco valor agregado. Eso es una realidad que está marcando lo que es Chile desde el punto de vista de su economía. Y está otro elemento más, que muchas de estas crisis están generadas por actores especulativos en los mercados internacionales, ¿ya? También por el tema de la guerra y los conflictos en Medio Oriente o en Europa. Tiene un impacto inmediatamente sobre la situación de la comercialización y exportación de recursos naturales. Lo que pasa en China, lo que pasa en Japón. Eso es muy interesante. Hemos perdido el control de nuestro destino, el control de nuestras decisiones. La mayoría de ellas se encuentran fuera del país. Y ahí uno se pregunta, ¿qué valor tiene realmente un gobierno? Tú eliges un presidente, pero ese presidente realmente no tiene ninguna capacidad de decisión real. Las decisiones se toman fuera de nuestro país, en el espacio financiero, económico, y se le impone.
¿ah? Es importante también señalar que hace que Chile y América Latina entonces tengan problemas comunes: la extracción masiva y su impacto de los recursos naturales para exportación, los procesos de contaminación, la destrucción de nuestros ecosistemas y biodiversidad acuática y terrestre, masivamente que ocurre en América Latina, el proceso de desregulación del Estado, los procesos de militarización y judicialización de aquellas comunidades en conflicto. En el caso de Chile hay que ver la situación del pueblo mapuche, que se encuentra bajo esa situación, pero también en Ecuador, en Bolivia, encontramos la misma situación. ¿Ah? Los temas de corrupción y cooptación del Estado por estos agentes intermediarios entre los inversionistas y lo que son las decisiones desde el punto de vista del Estado, ¿ya? Y un poco cómo opera la casta política, militar, empresarial en este sistema, intermediando y generando procesos de corrupción evidente. Interesante que hoy día ya está el tema de la Alianza del Pacífico, donde se encuentra integrado Perú, Chile, Colombia y México, ¿ah? Que es un proyecto también de extracción de recursos naturales para exportar hacia el mercado hacia el Pacífico bajo el control de Estados Unidos. Es decir, ahí China está fuera. Entonces ahí también entra una situación de disputa entre Estados Unidos y China, que usa a América Latina para estos proyectos, tanto desde el punto de vista geopolítico como también de control de los recursos para la economía de la cuenca del Pacífico. Se genera un bloque de oposición regional al neoliberalismo, que inicialmente estaba Venezuela, Bolivia, Ecuador y en alguna medida Argentina y Brasil. Estos estados, gobiernos, no han logrado modificar el patrón extractivista. Y los estados plurinacionales de Bolivia y Ecuador hoy día enfrentan graves conflictos internos muy complejos con las comunidades indígenas que se oponen a la explotación, por ejemplo, del petróleo a través de empresas chinas en sus territorios. ¿Ah? Y estos estados no poseen un proyecto post-extractivista, no poseen una visión más allá de lo que es extracción de los recursos naturales. Si bien resisten la arquitectura internacional, financiera internacional, cuestionan la hegemonía norteamericana, pero asumen que el extractivismo como un mal necesario, que lo legitiman con la necesidad de generar políticas redistributivas. Y eso es una situación que incluso entra en conflicto con el discurso de los derechos de la madre tierra o los derechos del buen vivir, ¿ya? Bueno, se entiende esto más, pero en la discusión, en la conversación, vamos a ir tocando el aterrizaje en el caso de lo que es la situación en el área de pesca y acuicultura de nuestro país, que es una situación escandalosa, pero que podemos ver cada uno de estos elementos funcionando de manera evidente. Hola, buenas tardes. Muchas gracias al foro por invitarnos nuevamente a compartir algunas ideas que tienen que ver con los debates que se están dando hoy día en nuestro país y los distintos procesos sociales que le abren camino a estas posibilidades de conversar y profundizar en estas temáticas. Yo represento una organización que lleva muchos años trabajando especialmente en acompañar organizaciones locales que enfrentan situaciones de conflicto socioambiental. La mayoría de los casos son organizaciones territoriales que enfrentan proyectos extractivistas, proyectos de alto impacto por las características que tienen, sobre todo mineros, forestales, de distinta índole, ¿no? Energéticos también. Y bueno, nuestros aprendizajes y un poco lo que yo les quiero transmitir y un poco también lo que nos ha obligado el foro, ¿no? de ponernos a pensar un poco más focalizadamente desde la crítica o desde la visión del diagnóstico que tenemos, cómo podemos aportar en esta discusión actual sobre una nueva constitución.
Entonces, bueno, hemos hecho algunos ejercicios, algunos amigos que participaron de las escuelas en las que me tocó ser invitado, ya conocen algunas cosas de esto, pero las podemos seguir profundizando y debatiendo sin duda. Para nosotros, como ha ocurrido en otros países de Latinoamérica, enfrentar hoy día el debate por una nueva constitución es un momento bien particular, donde hay dimensiones de la vida hoy día en Chile y en Latinoamérica que no se pueden soslayar, ¿ya? Y eso tiene que ver justamente con las consecuencias que ha tenido el avance del modelo extractivista en Latinoamérica y particularmente en nuestro país, pero también de las consecuencias que esto tiene a nivel global. Hoy día enfrentar este debate frente al cambio climático, frente al calentamiento global y sus consecuencias, no es un momento cualquiera, ¿ya? Nos pone desafíos distintos hoy día por los cambios que están ocurriendo y cómo esto está afectando a distintos lugares del mundo y dentro de nuestros países, donde finalmente la desigualdad que viven nuestros pueblos se repite también en las consecuencias de cómo se distribuyen estas en nuestras sociedades, en nuestros territorios. Entonces creo que así como en Ecuador o en Bolivia los debates, más allá de situaciones críticas que hoy día puedan estar viviendo, en su momento estos debates que incorporan esta dimensión global y también de crisis en los propios países, han logrado abrirle al debate algunas dimensiones que hasta ahora nunca habíamos considerado, que tienen que ver con estas temáticas, ¿no? Cómo la refundación de los estados, las nuevas constituciones, los nuevos marcos constitucionales incorporan estas dimensiones, ¿ya? Porque estamos en una situación donde la vida está amenazada, estamos en una situación extrema, digamos, podríamos decirlo así. Y eso en nuestro país tiene características concretas también, ¿no? Hoy día la crisis ambiental, que no es solo ambiental, ¿no? La crisis, bueno, algunos hablan de crisis civilizatoria, que lo ambiental como que es un invento del norte para concentrar nuestra atención en algunos aspectos de la crisis y no en la complejidad que tiene, pero denominémosle así por el momento. La crisis ambiental que vive nuestro país es profunda, ¿ya? O sea, la situación del agua, la situación de la desertificación, la pérdida desde el punto de vista físico y biológico, por ejemplo, de los suelos fértiles, de las posibilidades que nuestro país tiene de tener soberanía alimentaria, de poder producir sus propios alimentos. Hoy día eso hemos retrocedido muchos años. Hoy día se está importando el 50% del trigo que se usa en Chile. Nuestro país antes exportaba trigo. Hoy día estamos dependiendo del mercado global. Y así en otras cosas, ¿no? Entonces creo que, y eso no es casual, eso tiene que ver también con la disponibilidad de suelos para determinado tipo de actividades y también de la disponibilidad de agua. Entonces es un elemento que no se puede dejar a un lado, y podríamos dar otros ejemplos también, la situación de contaminación del aire. Hay más de 10 millones de personas en nuestro país que hoy día viven permanentemente respirando aire contaminado, aire por sobre lo establecido como la norma de aire en calidad de no tener afectación a la salud, ¿ya? Entonces se mueren 4.000 personas al año producto de la contaminación del aire, cuestión que es mucho más crítica en las denominadas zonas de sacrificio, ¿ya? Ventana, Huasco, Tocopilla, Coronel, ¿no? Porque allí las afectaciones de contaminación son mucho más profundas y tienen que ver con sustancias tóxicas mucho más dañinas, ¿no? Entonces ese es un tema que no se puede dejar de considerar, y creo que es una gran oportunidad en el tiempo que estamos viviendo poder entrar a esa discusión, ¿no? En Ecuador se abordó desde la perspectiva de los derechos de la naturaleza, en Bolivia de la ley de los derechos de la madre tierra, creo que se llama,
distintas formas donde se replantea justamente la relación con la naturaleza, la nueva ética que se debe tener en ese plano. Entonces, nosotros, bueno, hemos ido también contribuyendo en hacer ciertas lecturas o ser un poco más certero en el diagnóstico de lo que estamos viviendo para poder también plantear salidas, propuestas, alternativas a lo que se está dando, ¿no? Y sin duda, como lo caracterizaba muy bien Juan Carlos, quizás tenemos un matiz ahí de diferencia respecto del extractivismo, que si bien él lo plantea como un continuo, ¿no?, en la historia desde la colonia hasta ahora, nosotros hacemos una distinción en términos que el extractivismo es un modelo actual, es lo que caracteriza el modelo actual, que tiene dimensiones y características distintas a lo que existía en este país antes de los 80, antes de la transformación que hizo la dictadura de este país, ¿no? Chicago. Claro, y que la imposición del modelo neoliberal y la Constitución del 80, y que tiene que ver sobre todo con ciertas características de este modelo que no son solo económicas, ¿ya? Claro, es concentrarse en la explotación intensiva y a gran escala de materias primas, pero eso va acompañado de ciertos rasgos que antes no existían y que vienen con la Constitución del 80, ¿no? Y que tienen que ver con las decisiones políticas, económicas, culturales, del sistema democrático que se ha instaurado y que se sostiene en Chile hasta hoy, y que justamente generan un nivel de dependencia, de condicionamiento a nuestra sociedad que nunca antes se habían dado. O sea, por un lado, un extractivismo en una escala y en una intensidad de explotación que nunca antes en la historia se había dado. Si bien Chile se define como un país minero, nunca antes se había dado el nivel de explotación minera y con la intensidad que se da en los últimos 25 años. En Chile se triplicó o se multiplicó por 4 la producción minera en los últimos 25 años a base de inversión extranjera. Esa cantidad de producción minera, que significa una expansión territorial, volumen de producción, pero también uso de agua, uso de químicos, generación de sustancias tóxicas, nunca antes se había dado. Y eso inserto en un modelo global de condicionamiento de estas relaciones en el mundo, ¿ya? Hoy día tenemos niveles de dependencia que nunca antes tampoco se habían tenido, ¿ya? Y creo que eso marca la diferencia de esta idea de extractivismo que nosotros hemos ido incorporando en el diagnóstico y que debe estar también presente en el debate de esta nueva gesta emancipatoria que debemos emprender a partir de, o que hemos estado trabajando en realidad mucha gente durante mucho tiempo para tener una constitución efectivamente democrática. Entonces, porque además en Latinoamérica y en Chile sostener y expandir este modelo va acompañado, bueno, de estos sistemas antidemocráticos, de estos sistemas donde se limita el ejercicio de la democracia, pero también de la vulneración de los derechos humanos. Hoy día en Latinoamérica no hay país donde se esté expandiendo la minería, el petróleo, la actividad forestal, donde no se violen los derechos humanos, donde se esté limitando la libertad de la gente de decidir sobre qué quiere hacer con su territorio, con su región, etc. Los pueblos indígenas, y no solo los pueblos indígenas, sino que el conjunto de la ciudadanía. Y esos son rasgos del extractivismo que son de ahora, no son tan amarrados hoy día en esto, la corrupción, por ejemplo, ¿ya? Son sistemas que van coartando y que son características actuales. Entonces, para nosotros es muy importante distinguir eso, ¿no?, en el modelo actual. No me voy a detener en algunas cosas que ya planteaba Juan Carlos. Me gustaría concentrarme en dos cosas en lo que me queda, digamos. Uno, en tratar de hacer un acercamiento de cómo la actual Constitución limita o determina determinadas cuestiones que tienen que ver con lo político-institucional en nuestro país relativo a la gestión ambiental y los temas de recursos estratégicos, ¿ya?
y también hacer algunas menciones específicas sobre el tema del cobre y el agua. No sé si me va a dar el tiempo, pero trataremos de hacerlo. O sea, nosotros haciendo este ejercicio, revisando permanentemente qué cosas hay que plantearse, cambiar, sin duda, a nivel, lo repite mucha gente, digamos, a nivel de la Constitución, la Constitución del 80, la creación del Estado subsidiario, el carácter de derechos individuales que tiene la Constitución no reconoce derechos colectivos, elevar a garantía constitucional prácticamente la propiedad privada con todo el sistema de protección que eso tiene, la libertad de empresa, o sea, una serie de cuestiones que son muy importantes y que van teniendo a lo largo de la política y de la institucionalidad de nuestro país una serie de marcas que determinan que hoy día se facilite, en el fondo, que el modelo extractivista se siga expandiendo, ¿no? Y eso tiene que ver con la privatización, como mencionaba, pero no solo la privatización, sino que con la mercantilización, ¿no? Generar instrumentos que permiten ingresar los bienes comunes, las materias primas a la transacción comercial, ¿no? Entonces creo que ese también es un tema, y eso hoy día lo vemos en nuestro país con la minería, con el agua, con los suelos, bueno, en muchas dimensiones, ¿no? El tema de la semilla, que ha sido muy sensible el último tiempo, a partir de las leyes Monsanto, como se denomina, y que hoy día hemos ido descubriendo a partir de este desafortunado anuncio reciente, que es el Acuerdo Transpacífico, que viene a, digamos, a amarrar de manera mucho más estratégica y con un impacto geopolítico a nivel internacional mucho más fuerte que lo que existe hoy día con los tratados de libre comercio, ¿no? Y que están hoy día nuestros países al adherir a este tratado, obligándose, renunciando a más soberanía y obligándose a entregar finalmente la posibilidad de la privatización y el registro de las semillas por parte de las empresas transnacionales. Y que la presidenta Bachelet se sumó ahí. Claro, recién hizo un anuncio en la PEC donde... y ahora está esperando que el Congreso dé los votos necesarios. Sí, eso no es novedad. Claro, lo paradójico es que justamente esto se cae en nuestro país cuando se supone que estamos en vías de definir una nueva constitución, ¿no? O sea, una cuestión tan estratégica como es el TPP, que se intente zanjar ahora, cuando en nuestro país está abierto un debate tan importante para la sociedad, es bien paradójico, ¿no? En esto Y no es que la presidenta, perdona, no es que la presidenta Bachelet se sumó a esto. La presidenta Bachelet ha sido puntelanza de este proceso. Es una de las precursoras del TPP. Sí. Ajá. Disculpen, llamo al orden. Terminada la exposición de ambos caballeros, ambos expertos, tienen la palabra el público, ¿sí? Sí, yo sé que pero no está importa, candente. a mí no me molesta todo lo contrario. Yo creo que nos queda más actividad. Ya. Entonces, aterrizándolo un poco a los temas de nuestra institucionalidad, el marco constitucional actual establece limitaciones, por lo que ya he dicho, que impide que tengamos una mejor institucionalidad para resguardar y hacer una gestión sostenible, digamos, de los recursos estratégicos, de los bienes comunes, e incluso disminuir la gran injusticia ambiental que existe en nuestro país respecto de la toma de decisiones y de las políticas que se tienen hoy día en el tema ambiental, ¿ya? Por ejemplo, es imposible pensar que en este país haya una ley de ordenamiento territorial que ordene las zonas fuera de las zonas urbanas. Hoy día solo se regula lo de las zonas urbanas. De eso se viene hablando hace 20 años en nuestro país. Eran herramientas complementarias a la ley ambiental. ¿Y por qué no se puede dictar una ley de ordenamiento territorial? Porque las empresas dicen, ustedes nos ponen una ley de ordenamiento territorial, las mineras en particular, ¿ya? Y nosotros vamos a echar abajo esa ley por ser inconstitucional.
Lo mismo ocurre con el manejo integrado de cuenca, lo mismo ocurre con una ley de protección de los suelos, lo mismo ocurre con otros instrumentos que debieran ser muy importantes en nuestra legislación. Y tiene un efecto también este marco constitucional en esto del Estado subsidiario, en cosas que a veces no se visualizan, pero que son muy importantes a veces en los conflictos locales. Por ejemplo, con la fiscalización, el control que se debiera hacer de actividades que tienen alto impacto ambiental. Hoy día todo eso está entregado al autocontrol de las empresas. Las empresas se autofiscalizan, ¿ya? O sea, acá el Estado prácticamente no tiene regulación sobre el comportamiento y el cumplimiento de las normas. Hasta ese nivel de cosas tan prácticas tiene incidencia el marco constitucional, ¿no? Entonces, entre otras cosas, digamos, que les quería mencionar, para que podamos visualizar que los cambios no son solo cuestiones macro y que la Constitución no nos va a resolver todo la Constitución, sino que tenemos que también tener ese marco para poder modificar todo el resto, digamos, porque si no vamos a seguir atrapados en esta situación. ¿Cuánto me queda? 4 minutos. 5 minutos. No concede. No, y eso se ve mucho más notoriamente en el caso de la minería y lo que está pasando con la situación del agua, ¿ya? La minería está marcada por un régimen que se llama de concesión plena, ¿no? Que otorga derechos a los privados sobre la concesión minera que no se da en ningún otro caso en nuestro país, ¿ya? De hecho, la concesión minera se constituye en un tribunal, porque lo dice la Constitución. El resto de las concesiones que entrega el Estado se entregan por un procedimiento administrativo. La concesión minera se constituye en un tribunal, lo que hace que deshacer la concesión minera junto a otros resguardos es casi imposible, después que se le otorgó esa concesión a un privado. Hoy día, el 88% de las concesiones mineras que se han otorgado en Chile están en manos privadas, nacionales y transnacionales. El 11% de las concesiones están en manos de Codelco, de todas las concesiones que se han entregado, que cubren aproximadamente el 40% del territorio nacional. O sea, hoy día, centralmente esto está en manos. Hacer vuelta atrás en ese proceso, con las cláusulas que tiene la Constitución, es casi imposible. Lo mismo sucede con el caso de los resguardos y los derechos que se le otorga a los mineros desde la Constitución para acceder a la concesión minera concretamente, al subsuelo. O sea, los derechos que se le otorgan al minero están por sobre el resto de los derechos que nosotros tenemos. O sea, si aquí hay una empresa que inscribió un derecho bajo esto, el dueño de esto tiene que darle el ingreso para que pueda explotar el yacimiento que está aquí abajo. Y eso es obligatorio por la Constitución, ¿ya? Entonces hay una serie, lo mismo en el caso de la minería. Si bien la trampa tiene que ver en la Constitución que no se otorga directamente la propiedad sobre el mineral, se otorga el derecho de extraer ese mineral, ¿no? En el caso del agua, la Constitución también dice que los derechos de aprovechamiento, de uso del agua, se entregan en propiedad privada. Artículo 19, párrafo 24, ¿no? Pero no es que directamente no es que se entregue su propiedad sobre el agua, ¿no? Es el derecho de uso. Esa es la trampa del neoliberalismo. Entonces, de ahí yo desprendo inmediatamente que no es suficiente decir vamos a elevar a rango constitucional el agua como un bien nacional de uso público, que ha sido lo que la presidenta Bachelet propuso en su programa. No es suficiente, porque eso ya lo dice la Constitución respecto de la minería, y sin embargo tenemos casi el 90% de la minería privada, ¿ya? Entonces el tema es también prevenir que no se permita la generación de mecanismos de mercantilización, ¿ya? Mecanismos y eso tanto para el agua, para el subsuelo, etc., ¿no? Para finalizar, quería finalmente este modelo constitucional que tiene que ver con la minería, con el agua, hoy día es lo que tiene sumido en una profunda crisis el país en el caso específicamente de la situación hídrica. Como nunca en nuestra historia, el último verano hubo 600.000 personas que
que perdieron su fuente de agua, que tuvieron que recibir agua para consumo humano en camiones aljibe, lo que significa más de 50 millones de dólares del Estado que tiene que destinar a los planes de emergencia para atender esas necesidades, ¿ya? Y eso ha sido creciente el último tiempo. Y eso tiene que ver con la expansión del monocultivo forestal, tiene que ver con la intensidad de la explotación minera, o sea, tiene que ver con el extractivismo que está poniendo en riesgo la vida de mucha gente, ¿no? Y esto ha derivado en una gran cantidad de conflictos socioambientales. Nosotros pensábamos que con el gobierno de la nueva mayoría y la presidenta Bachelet los conflictos sociales nos íbamos a quedar sin pega, ¿no? Como que los conflictos iban a ser de alguna manera gestionados y iba a bajar la intensidad. Bueno, la sorpresa es que a pesar de eso, a pesar de la gestión político-social que pueden hacer la gente que está en el gobierno, los conflictos han seguido ascendiendo. La cantidad de conflictos en los territorios sigue ascendiendo, ¿no? Entonces hay algo que está pasando allí que hay que también dilucidar para sacar algunas conclusiones. Y esto seguramente, por los planes de expansión que tiene el sector minero y el gobierno, ¿ya? Es una situación que se va a seguir acrecentando. Para nosotros los desafíos tienen que ver con recuperar, nosotros le decimos recuperar, ni siquiera estamos hablando de nacionalizar, ¿no? Recuperar el agua, ¿sí? Hay toda una discusión ahí que es más larga, que hemos dado sobre todo con organizaciones de pueblos indígenas, y por eso el tema de la nacionalización es un tema delicado en esos marcos, y hablamos de recuperar el agua como bien público, como bien común, ¿ya? Y de gestión comunitaria, el agua como derecho humano. Sin duda nacionalizar las minas, pero no para hacer lo mismo que están haciendo las transnacionales, ¿no? Nacionalizar las minas y tener una nueva política minera, soberana por supuesto, donde todos nosotros definamos qué minería y cuánta minería queremos tener, y no seguir haciendo lo que se está haciendo actualmente. Y obviamente cambiar toda la legislación referida al tema del agua, en todos sus niveles, desde la Constitución hacia abajo, porque es un tema donde hay que restablecer en nuestra lógica normativa de convivencia, es que no puede ser que la economía se sobreponga a todo. O sea, en el caso del agua, el ciclo hidrológico del agua tiene que ponerse por sobre la manera en que se regula y se gestiona, ¿no? Porque se rompe el ciclo hidrológico y nos quedamos sin agua. Por lo tanto, las leyes ni las reglas de no sé qué no resuelven el problema. Es un tema central en ese sentido, y eso uno puede llevarlo a una escala mucho mayor. Entonces, para cerrar, a nosotros nos parece muy importante el momento que estamos viviendo, porque podemos discutir estas cosas, podemos plantearnos de qué manera enfrentamos este nivel de crisis en nuestro país respecto de cómo nos relacionamos y cómo somos parte de esta naturaleza, cómo se recuperan los bienes comunes. No, ya lo decía Juan Carlos, no solo estamos hablando del agua y la minería, estamos hablando del aire, estamos hablando de la pesquería, estamos hablando de una serie de otros ámbitos donde el mercado y la privatización, la mercantilización se ha ido metiendo en nuestra sociedad a niveles que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Y así, bueno, una serie de temáticas que necesitamos debatir e instalar en un nuevo marco constitucional. Por ejemplo, la responsabilidad nuestra frente a la comunidad internacional, referido a los problemas ambientales globales y a las cosas que hacemos acá y que repercuten en el resto del mundo, así como lo que se hace en otros lugares repercute acá también. O sea, ese es un tema que también tiene que estar en el debate nuestro. Y finalmente también necesitamos acuñar, proyectar una idea de integración regional latinoamericana que cambie absolutamente lo que se viene haciendo hasta ahora. O sea, de esta vuelta no salimos si es que no se hace con una perspectiva de integración latinoamericana distinta, de colaboración entre los países, entre los pueblos de nuestra Latinoamérica, porque si no es muy difícil que podamos avanzar en zafarnos de la globalización, en zafarnos de los mecanismos que hoy día nos están
acogotando, como lo va a hacer el TPP y otros instrumentos que se están pensando para finalmente instaurar esta idea de gobierno global, donde las corporaciones van a mandar por sobre lo que hacen los estados y los gobiernos, porque hacia allá es donde va este proceso. Así que eso es lo que yo les dejo planteado y aquí quedamos para conversar y debatir sobre estos puntos. Yo creo que varias de los comentarios, preguntas, claro, apuntan a cosas que en el estado del debate que existe en nuestro país hoy día y de movilización frente a una nueva constitución a través de la Asamblea Constituyente, son temas que están ausentes y que están apareciendo ahora, ¿no? Lo que planteaba la compañera de esto de la supraconstitucionalidad, o la misma situación que plantea usted, ¿no? del estatus de las concesiones que se han otorgado a privados y que serían inconstitucionales porque el código es inconstitucional. Pero finalmente hoy día son los mecanismos por los cuales se ha constituido y se le ha transferido derechos y sin duda la posibilidad de cambiar esto efectivamente es por una asamblea constituyente. O sea, no hay manera de restablecer, de recuperar el ejercicio de la soberanía que no sea a través de una asamblea constituyente, porque los mecanismos que se están planteando hoy día, intermedios, o sea, ¿cómo se abre un proceso de debate por el cambio constitucional si el día antes voy y me junto con los coludidos del confort y les digo que no se preocupen porque no va a haber cambio en el régimen de la propiedad privada en este país? O sea, obviamente eso determina, eso marca, eso establece un límite al tipo de cambio que se está aspirando, ¿no? Es un gesto político, a lo mejor la ciudadanía, el pueblo, las comunidades van a decir otra cosa en un tiempo más, pero sin duda ese es el nivel al que tenemos que llegar, tanto de debate como de el espacio en el cual se debe generar la nueva constitución, porque si no, hoy día en la mañana estábamos en una actividad sobre este asunto del TPP, ¿no? O sea, hoy día tenemos legislación interna que resguarda, que le da protección a la inversión extranjera de manera excepcional, desde la Constitución, los tratados de libre comercio que son ley en Chile, etc. Bueno, el TPP en sí mismo establece protección para la inversión extranjera en los países que lo suscriben. O sea, ya es una medida por sobre lo que digan nuestras legislaciones, más allá de lo que dicen nuestras legislaciones. Y de la futura legislación también. Sí. Exactamente. Claro, es como las leyes de amarre. Entonces, no, por eso mismo, el punto es que reforzar esta idea de que el mecanismo, o sea, no es cualquier mecanismo, no es cualquier camino el que se tiene que hacer para tener una nueva constitución. Porque ese nivel de debate y de cambio que se necesita hacer para romper con esta lógica de dependencia de la globalización, del neoliberalismo a nivel internacional, sin duda requiere otro nivel de transformación en este país. No se va a hacer con una constitución modificada, con una constitución a medias o con una constitución que ya parte con ciertas limitaciones. O sea, si llegamos a ese punto, probablemente no vamos a alcanzar lo que seguramente todos los que estamos acá aspiramos, digamos. Yo no tengo respuesta a esa quizás angustia que se nos presenta por el nivel de amarre que tiene nuestro sistema, el Estado, etcétera, ¿no? También comparto en cierta medida lo que decía, no me acuerdo porque no dijo su nombre, parece el señor acá, que está escondido allá abajo ahora. Pero un poco yo me refería a eso, ¿no? O sea, de esta vuelta no salimos solos. O
O sea, la Constitución y lo que se necesita para transitar a niveles de autonomía, de autodeterminación de este pueblo, de estos pueblos, de este territorio, sin duda requieren alianzas y procesos de alianza político-social que van más allá de nuestros límites, obviamente, ¿no? O sea, pero no solo porque necesitamos hacer fuerza para generar cambios, sino que también porque necesitamos generar una integración distinta. Hoy día, por ejemplo, se pone a competir a Chile y a Perú para atraer las inversiones extranjeras mineras a nuestros territorios. ¿Y qué significa eso? Que cada vez bajamos más la legislación laboral y bajamos más la legislación ambiental y le damos más garantía a la protección de las inversiones mineras en el país, ¿no? Y de esa manera competimos con los... Y eso tiene fuertes incidencias de impacto en nuestros países, laborales, sociales, ambientales, pero además nos pone en función de la competencia y de la enemistad con los vecinos, con los pueblos de la zona. Entonces claramente necesitamos cambiar la lógica de la manera como nos integramos y cómo podemos caminar juntos con los otros países vecinos, porque es finalmente la única manera de romper con la globalización. O sea, si podemos generar y privilegiar un mercado en la región, por ejemplo, si nos podemos poner de acuerdo cuánto cobre produce Perú y cuánto cobre produce Chile, y de esa manera regulamos el mercado del cobre y el precio a nivel internacional, seguramente vamos a marcar caminos distintos a los que tenemos hoy día. Lo que se planteaba acá de las distintas iniciativas que hoy día existen en nuestro país. Yo creo que en el último tiempo se han ido conociendo y se han ido, muchas organizaciones están generando iniciativas autónomas, iniciativas que rompen con esta hegemonía de lo transnacional, de la privatización, etc. Yo creo que hay movimientos que están haciendo aportes importantísimos en las propuestas, lo que hace la Vía Campesina, lo que hacen las organizaciones como Anamuri y otras organizaciones en Chile, planteando como camino estratégico de la soberanía alimentaria, el resguardo de la semilla, el conocimiento tradicional, etcétera. O sea, son, creo que, caminos importantísimos para sentar bases de que es posible una sociedad distinta a la que tenemos hoy día. Y sobre todo frente al PPP, que es la introducción de la transgenia a todo dar. Bueno, yo creo que ya tuvimos un avance cuando se logró paralizar la promulgación del convenio UPOV y la ley Monsanto, ¿no? Exacto. Que fue durante el gobierno de Piñera, pero finalmente fue una medida que tomó el inicio del gobierno de la presidenta Bachelet, pero que ahora, con el TPP, se vuelve todo atrás. Están entrando de nuevo. Y se está preparando el reingreso y la ratificación de esto en el Parlamento, porque ahora además vamos a estar obligados por el TPP. ¿Ya? Entonces, creo que hay que prepararse también para eso y fortalecer estas distintas iniciativas que a lo largo de Chile se vienen dando, ¿no? Lo que decía la Guillermina, ¿no? Guillermina. Yo creo que ella apunta a un tema que es crucial, yo creo. O sea, en términos de que, como lo mencionábamos también, no es suficiente cambiar o tener una nueva constitución. Obviamente tenemos que cambiar, mudarnos de modelo, porque esto no da para más, digamos. O sea, hasta Huenchumilla lo dijo en el caso de la región de la Araucanía. Acá no se resuelve el problema si no se van las forestales. Exactamente. Porque está la dimensión del conflicto que cruza la relación del conflicto del pueblo mapuche con el Estado, pero también está esta otra dimensión que hace que se esté sacrificando la vida de mucha gente a partir de este modelo de monocultivo forestal. Entonces creo que es crucial lo que Guillermina nos traía a colación acá. Eso, no voy a extenderme más. Creo que comenté casi todo. Pero aquí hay otra pregunta. Puede ser al final. Ya. De Juan Carlos. Mira, plena
acuerdo de que el tema de la supraconstitucionalidad que tiene este modelo global de subordinación postcolonial de carácter planetario es el elemento clave. Por lo tanto, estamos luchando contra un modelo global. Por lo tanto, las visiones locales o nacionales quedan cortas. No es posible luchar en un modelo global de imposición solamente de una óptica nacional. Y eso obliga a la visión de un tema de integración y cooperación regional de los pueblos latinoamericanos. Es un elemento, una visión de largo plazo. Es importante, porque como decía Lucio, el tema acá es romper la globalización. Y esa es una lucha larga y de acumulación y de aprendizaje, ¿ya? Y también están las crisis de por medio, saber utilizar las crisis. A mis 62 años yo siempre pensaba que los cambios y las transformaciones eran producto de la racionalidad, de la educación. Mentira, los cambios son producto de las crisis. Cuando ya no hay más espacio donde acomodarse, recién ahí la gente avanza, dejando atrás lo viejo, el modelo viejo, intenta buscar nuevos espacios. Eso hay que tenerlo claro cuando tú trabajas dentro del movimiento social. De esta crisis no salimos solos, y eso es importante. Entonces, integración y cooperación de los pueblos en Latinoamérica, pero también a nivel internacional. Aprender a saber cómo funciona el nivel globalmente, en lo político, en lo financiero, en lo económico y en lo cultural. Generar modelos alternativos también es importante. No queremos esto, pero ¿qué queremos? Es interesante. Es claro que la presidenta Bachelet, o digamos, la casta política, que tiene conflictos secundarios, pero en lo esencial están de acuerdo. Ahí uno lo ve en las situaciones de crisis, cómo salen a protegerse uno a otro. No tiene ninguna voluntad de que realmente se genere un proceso constituyente verdaderamente democrático que fortalezca a la sociedad civil. No hay esa voluntad, y eso implica que hay que desechar las ilusiones. Siempre hay ilusiones, que es posible, que con Bachelet, que aquí el sector más de izquierda. Desechar las ilusiones, prepararse para una lucha que va a ser muy larga, en que hay que acumular fuerza y experiencia. Y también hay un elemento importante. Alicia en el País de las Maravillas, me acuerdo, en que le pregunta Alicia al conejo, ¿y cómo salimos de aquí? Y el conejo le dice, depende cómo hayas entrado. Y eso es muy importante en esta situación. Depende cómo entramos. Es decir, el mecanismo no da lo mismo. No cualquier mecanismo. Los distintos mecanismos te conducen a distintos lugares. Eso es muy importante, es muy importante. Y aquí estamos luchando por darnos por primera vez en la historia de Chile una constitución verdaderamente democrática. Si uno analiza la historia de nuestro país, las constituciones son producto de arreglines entre la clase política y los militares, con posterioridad a una serie de golpes militares por las crisis. Jamás el pueblo ha estado involucrado ni ha participado. Y en este momento también esa es una opción de cómo es la propia y corrupta y desprestigiada clase política o el parlamento, que tiene, no sé, un 20 y tantos % de credibilidad, sea la que elabore una constitución alternativa y luego lo lleven a plebiscito para que la gente haga sí o haga así. Eso es un chiste a esta altura, ¿ya? Entonces, yo creo que ese es un elemento importante. Lo segundo, la modificación de la actual estructura política, social, cultural y económica de nuestro país. Es que eso es vital. Sin eso no es posible plantearse una capacidad de generar cambios de fondo. El tema de la soberanía nacional hay que recuperarlo, y junto con el tema de integración y cooperación regional. Los más entreguistas son los que se supone que protegen la soberanía de nuestro país. Como ha señalado Lucio, el TPP es la entrega de nuestro país al control transnacional y los sectores financieros. Las Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas de ocupación. El ejército chileno no es un ejército que defiende a los ciudadanos chilenos, es una fuerza de ocupación que protege los intereses de los grandes inversionistas y del sistema global internacional. Nosotros estamos en Valparaíso el 3 y 4 del mes pasado, una reunión internacional, Our Ocean. Estaba John Kerry y el ministro de Relaciones Exteriores de Chile
firmaron una serie de convenios de protección medioambiental en el Pacífico Sur. Y la presidenta graciosamente entrega 1 millón de kilómetros cuadrados de área oceánica chilena para convertirla en un gran parque nacional alrededor de Isla de Pascua, la isla oceánica Salas y Gómez, San Félix y una parte de Juan Fernández. Fantástico, se van a proteger los recursos naturales, pero cuando vemos la letra chica, el Estado chileno no tiene capacidad de controlar ni administrar las 5 millas pegadas a Valparaíso. No tiene idea de lo que pasa ahí en tema pesquero. ¿Ah? La pesca ilegal en Concepción y va a controlar 1 millón de kilómetros cuadrados en el área oceánica. Y cuando vemos quiénes son los que van a administrar esa área, el ejército de Estados Unidos a través de un sistema de control satelital y el gobierno de Inglaterra a través de una serie de ONG que trabajan en los sistemas de control del transporte. Por lo tanto, hemos entregado 1 millón de kilómetros cuadrados de nuestro mar al control y la administración del gobierno americano. ¿Ya? Pero ese mismo día, aquí en Santiago, estaba un general que fue ex director de la CIA y que encabezó la invasión a Irak, dando una charla para 200 empresarios, militares y políticos de la derecha y de la concertación es la nueva derecha, sobre cuál es el papel que debe tener Chile en la coalición que encabeza Estados Unidos frente a China. En ese mismo momento, al día siguiente, entró el portaaviones George Washington a Valparaíso, mira, como si fuera poco, para iniciar la operación UNITAS, en la cual las Fuerzas Armadas de México, de Colombia y de Chile se entrenaban en esta área para mantener el control de Estados Unidos frente a China. Y ese mismo día se firmaba el TPP, es decir, puras coincidencias en una misma semana, lo cual nos demuestra el carácter colonial. Y nosotros somos una colonia, es importante, de Estados Unidos y también de las grandes fuerzas financieras que manejan el planeta. Y lo que aquí existe como Fuerza Armada y como Estado es un aparato de intervención, de ocupación de esos intereses sobre el pueblo chileno. Eso es importante, cambiar estas visiones al día de hoy. El otro elemento, aprender a utilizar las crisis. Ahora estamos llenos de crisis y vendrán más crisis. Crisis hídrica, crisis de los recursos, crisis política, económica. No hay institución del Estado que no está cuestionado. La Iglesia, el Poder Judicial, el Ejército. Nómbreme una que no esté cuestionada. Entonces, hay que utilizar las crisis para construir los bomberos. Esa es nuestra reserva espiritual, entonces, los bomberos, nuestra reserva moral. Entonces, ¿sí? Entonces, utilizar la crisis, empezar a construir un amplio frente ciudadano de oposición al modelo amplio, acumular fuerzas sociales educadas y conscientes políticamente y el control territorial. Los ciudadanos tienen que darse forma de organización y aprender a controlar su territorio como una fuerza de balance frente a un Estado interventor que no respeta ni defiende sus derechos, frente a un Parlamento que hace leyes corruptas con nombre y apellido. Es una vergüenza. La ley de pesca, y lo estamos demostrando, hay 10 senadores que están siendo investigados por coima y cohecho de las grandes empresas pesqueras, más otros parlamentarios. Van a citar la próxima semana a declarar a Longueira y a Evelyn Matei, que también recibieron dinero de Corpesca, vía Soquimich. Entonces, el tema es, frente a un Parlamento que no hace leyes en representación de quienes le entregaron su mandato, sino que representan los intereses de los que le coimearon, ¿qué se hace con esas leyes? Y nosotros, en el sector pesquero artesanal, hemos tenido un Congreso Nacional de una parte de los pescadores y se ha señalado, primero, objeción de conciencia. El ciudadano tiene derecho a no respetar leyes corruptas, expropiatorias de los bienes nacionales del país, como son los peces de nuestro país, y que se lo entregaron de manera gratuita y a perpetuidad a 7 clanes familiares que financian a los grandes partidos políticos. Entonces el ciudadano, el pescador, dice: yo tengo el derecho a objetar en mi conciencia leyes corruptas. El rector de la Universidad Católica ha anunciado que no va a respetar
cualquier legislación sobre aborto, y que los espacios de Universidad Católica o los hospitales, aunque sea una ley de la República, ellas no lo van a respetar. Los ciudadanos también tenemos derecho a no respetar aquellas leyes que nos agreden y nos expropian. Uno. Segundo, el dar un salto en la forma de hacer política ciudadana. Y dentro de las opciones están los mecanismos de desobediencia civil. Suena un poco fuerte. Los ciudadanos tienen derecho a ejercer acciones no violentas de resistencia, de desobediencia civil, de manera de forzar a los gobiernos, a los parlamentos corruptos, a tener que modificar elementos que son estratégicos. La India lo demostró hace muchos años atrás luchando contra el imperio inglés. Tenemos que aprender de ellos, por ejemplo. La resistencia no violenta, pacífica, pero masiva. También para fortalecer el temple de los ciudadanos, para fortalecer la capacidad de control y administración territorial, darse sus propias formas de gobierno. Ese es un elemento que es muy claro, acumular fuerza y generar voluntad política. Eso es tan viejo como el hilo negro. Educar, informar, organizarse, movilizar, presionar, proponer, construir. Mira la cantidad de verbos. Ella es profesora de castellano y tenemos que ir aprendiendo a conjugar. Y los chicos y los jóvenes, es clave. Los jóvenes son el elemento de transformación y de cambio. Y también los viejos. Entonces, por lo tanto, esta es una lucha patriótica nacional con elementos de soberanía y de defensa de la vida. Y ahí también tenemos que incorporar aquellos sectores religiosos, populares, vinculando, porque esta es una lucha por la defensa de la vida, lo más amplio posible el frente. Eso no tiene vínculo con la estructura formal católica o cosas por el estilo, sino que el pueblo, la defensa de la vida tiene que ser el elemento que nos une inicialmente, y la lucha por una estructura democrática, una constitución democrática. Nosotros pensamos que esos son los pasos y la lucha es larga. Gracias. Pido un aplauso para los expositores flamantes. Marisa, ¿todavía tienen la consulta o continuamos? Sí, a ver. Tema de Isabel Parra, que habla del exilio, justamente del exilio que ella vivió duramente en París y como que representa evidentemente